Buenas tardes, tardes Hola, buenas. Ahí vamos viendo gente que entra. hola, profe. Hola, Bueno, Buenas. hola, profe. cuatro por 5 son 20. Bueno, arrancamos en un minutito. A ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, profe. ¿Me escucha? Profe, ¿usted nos escucha? Bueno, vamos a arrancar con los que estamos. Igual la clase la voy a grabar. Escúchenme dos cosas. La primera, la clase va a durar 2 módulos de 40 minutos. La charla vamos a hacerla en 2 módulos de 40 minutos. Vamos a hacer 40 minutos. Me va a cortar seguramente el propio Zoom, me va a cortar. Vamos a dejar un intervalo de 10 minutos para que me lo termine de bajar a la computadora, para que me lo baje, porque si no me lo termina de bajar, cuando termino con el segundo módulo, me está bajando el primero y no me deja bajar el segundo, que eso es lo que me pasó con fisiología. Así que los que, bueno, nada, la clase de fisiología, los que tengan alguna duda que no puedan conseguir con los compañeros, me dicen qué es lo que pasó, pero porque no la pude bajar por ese motivo, una cuestión técnica de Zoom. Para evitar eso, lo que tengo que hacer es cuando me corta, tengo que esperar 10 minutos y recién ahí reanudar la charla con los otros 40 minutos. Así que ese va a ser la forma de comunicación. ¿De acuerdo? 2, 4, 5 por 4, 5, 25, 24. Bueno. Bueno, arrancamos con lo nuestro. Entonces, vamos a poner compartir pantalla. Compartir pantalla. Está. Bueno, estamos compartiendo pantalla, ¿verdad? Hello. Sí, profe. Sí, profe. ¿Me escuchan? Sí, lo Hola, hola, escuchamos. hola. Sí, profe. Muy bien, fuerte y claro. Hola. Sí, profe, yo lo escucho. No, el profe
No nos escucha, A ver. me parece. Hola. Bueno, ¿se escucha? ¿Hola? Sí, profe, se Hola. escucha. Profe, Hola. sí se escucha. Sí, se escucha. Silenciados. Ujú. Perfecto, sí, no los escucho, pero está bien. Está bien. Tengo abierto el chat por las dudas si alguno tiene alguna consulta, pero a ver, voy a buscar acá porque no encuentro dónde los voy a hacer. Ustedes, para mí no están silenciados, ese es el tema. A ver, dice chatear, pasar grabación, detener grabación, inhabilitar, quitar, panel de control, ocultar, silenciar. Micrófono, altavoces, altavoz. Bueno, no los escucho por ahora, no escucho a nadie. Bueno, arranco y cualquier duda en la segunda parte me preguntan. Anoten la duda a un costado y me preguntan en la segunda parte. O si no, por el chat. Bien, perfecto. El chat lo dejo a un costadito y vamos con lo nuestro. Bueno, decíamos la última charla estábamos hablando de tejidos conectivos o tejidos conjuntivos y habíamos contado que eran los tejidos conjuntivos que tenían gran cantidad de matriz extracelular y habíamos presentado las células que correspondían al tejido conjuntivo o conectivo en términos generales. Lo que aclaramos ahora, lo que voy a aclarar ahora hago una aclaracióncita antes de continuar, y es que los tejidos conectivos, si bien son los tejidos que se encuentran entre otros tejidos, conectando, haciendo la conjunción, conectivos o conjuntivos, existen algunos tipos de tejidos especializados. Nosotros mencionamos uno, que era la sangre. La sangre no se encuentra uniendo específicamente otros tejidos. La sangre simplemente circula por vasos sanguíneos, no sale nunca de los vasos sanguíneos, y ahí queda, dentro de los vasos sanguíneos queda. Bien. Pero hay otros tejidos conectivos especializados que vamos a mencionar ahora en un ratito. Entonces, habíamos dicho, el tejido conectivo conjuntivo, las células básicas, ahí las tenemos, fibroblastos, macrófagos, plasmocitos, ¿sí? Los mastocitos y adipocitos. Ahí células básicas del tejido conjuntivo. Perfecto. Muy bien. Algunos leucocitos que salen de la sangre y van a parar a los tejidos, también forman parte de los tejidos conjuntivos o conectivos. Hasta ahí vamos. Ahora, además de haber células en el tejido conjuntivo, hay una matriz extracelular. Es decir, el tejido conectivo tiene una matriz extracelular. La matriz extracelular del tejido conectivo es compartida por el mismo órgano. Es decir, que un órgano tiene tejido conectivo. Ahora voy a dibujarles un taco de un pedazo de tejido. Acá en este taco estamos viendo, ahora les voy a mostrar,
acá lo que les voy a mostrar son unas fibras musculares, o unos pedacitos de fibras musculares, y un vaso sanguíneo, y algunas células de tejido conectivo, para mostrar dónde están esas células del tejido conectivo, y cómo el tejido conectivo es parte del taco. Obsérvese, esto sería como un taco de tejido. En ese taco de tejido, en color naranja, cada pedacito de color naranja que se ve aquí, ahí, estos pedacitos naranjas, se corresponderían con, por ejemplo, fibroblastos. Podrían ser fibroblastos o podría ser una célula plasmática. El vaso sanguíneo es el vaso sanguíneo, y acá veo fibras musculares del órgano. O sea que esto podría ser un pedazo de músculo. Está como deshabitado para que veamos la sustancia intersticial o fundamental. Pero esta misma sustancia que hay entre el vaso y las células como los fibroblastos, la sustancia que hay entre el vaso y la fibra muscular, esa sustancia es justamente tejido conectivo, pero también se corresponde con el extracelular de las células propias del órgano. O sea que corresponde al extracelular del tejido muscular. Esta célula muscular tiene como extracelular también esto. Entonces, cuando uno habla del extracelular del tejido conjuntivo, también está hablando del extracelular de todas las células, que se continúan. Bien, ahora, ¿de qué está hecho la matriz extracelular? Bueno, la matriz extracelular está hecha, acá le hablo del tejido conjuntivo, pero esto vale para cualquier tejido. La matriz extracelular, en este caso el tejido conjuntivo, el elemento más importante es el agua. Siempre, como siempre, es el agua. En la sustancia, en esta, matriz intercelular, en esta matriz que está entre las células, el elemento o el compuesto más abundante es el agua, como siempre. Ahora, ese agua está formando parte de lo que llamamos una sustancia fundamental, como si fuera una especie de caldo, como si fuera una especie de gelatinosidad, digamos, o una gelatina. Esa sustancia fundamental está hecha de unas macromoléculas que se llaman proteoglucanos y glucosaminoglucanos, que no son más que glucoproteínas, o sea, son glúcidos unidos a proteína, proteoglucanos y glucosaminoglucanos. Eso embebe el agua de la sustancia fundamental. Es como si fuera la base estructural gelatinosa, como si esto que ahora yo voy a poner acá, remarcado, ahora voy a remarcar como la gelatina, ¿ven? Ahora van a ver si puedo hacerlo. Lo que estoy haciendo acá, estoy aislando las células, estoy aislando el vaso sanguíneo que está pasando por el tejido, y lo que me queda es esa matriz intercelular. Ahí está. La matriz intercelular sería lo que no está encerrado en el contorno negro. Entonces la matriz es todo esto. Esa matriz es agua que tiene inicialmente unas macromoléculas glucoproteicas, o sea, glúcidos unidos a proteína, y esas macromoléculas se llaman proteoglucanos y glucosaminoglucanos. En términos generales se llaman así. En esas ejemplos de estos proteoglucanos y glucosaminoglucanos, ahí tienen ácido hialurónico, condroitinsulfato, queratansulfato, dermatansulfato, sulfato de glucosamina, que no está anotado ahí, sulfato de glucosamina. Hay más, acá hay algunos. Hay uno acá que lo conocen seguro, que es el ácido hialurónico.
ese lo conocen porque ya lo han escuchado muchas veces. De hecho, se utiliza justamente, ¿en qué se utiliza? Se utiliza en relleno facial, o en relleno de estructura debajo de la piel. Cuando una persona tiene, por ejemplo, una arruga, entonces se le pone en la arruga, que es como una depresión, se le pone ácido hialurónico, que es parte de esta sustancia fundamental, y entonces el extracelular se expande y entonces desaparece la arruga. O sea que el principio básico sería el surco básico o sea que el principio de esto sería así. Aquí abajo, acá, tengo la piel, la epidermis, apretada levemente y me formo un surco. Y acá abajo, ¿qué hago? Ahora le pongo en ese pedacito, le pongo ácido hialurónico y me eleva la piel que está ahí arriba. Y entonces desaparece la arruga. ¿Qué hice? Coloqué una sustancia que naturalmente está en la sustancia fundamental en la matriz intercelular o de la matriz extracelular del tejido conectivo de la piel y rellené un espacio. ¿Eso dura para toda la vida? No. El ácido hialurónico, como es una macromolécula del organismo, va a ir absorbiéndose, modificándose y reacomodándose. Entonces la arruga va a aparecer de vuelta. Entonces otra vez el retoque y así. Bueno, esta sustancia fundamental igual está en el tejido conectivo de la piel, pero en todos los tejidos conectivos están esta sustancia fundamental y estas macromoléculas, estos proteoglucanos y glucosaminoglucanos. ¿De acuerdo? Entonces ahí tengo la sustancia fundamental, tiene como una gelatinosidad acuosa, en la cual la macromolécula que da esa gelatinosidad son en parte estos proteoglucanos y glucosaminoglucanos. Entre ellos hay proteínas de adherencia. ¿Para qué? Para que esas macromoléculas estén como pegoteadas y formen esa gelatina, porque si no se disgregaría. Entonces, hay proteínas de adherencia, y esas proteínas de adherencia permiten que los glucosaminoglucanos permiten que los glucosaminoglucanos, estaba chequeando el chat, permiten que los glucosaminoglucanos queden adheridos. Entonces tengo la sustancia fundamental con macromoléculas sueltas que son glucoproteínas y unas proteínas que las mantienen adheridas. ¿Está bien? Proteínas de adherencia. Como por ejemplo la fibronectina, como está acá, el colágeno, la adhesina, y no está anotada, pero también la adhesina. El colágeno, hay colágenos de adherencia y otros colágenos que ahora vemos. Entonces, fibras que mantienen adherido a los proteoglucanos y glucosaminoglucanos de la sustancia fundamental para que quede verdaderamente una gelatina, para que eso no se disgregue. Entre ellas, entonces, entre los proteoglucanos y glucosaminoglucanos dijimos proteínas de adherencia. Y después hay proteínas que se llaman fibrilares, o proteínas en forma de fibra, como el colágeno, como colágenos, porque colágenos hay 18 tipos de colágeno. Por ejemplo, hay colágenos que son proteínas de adherencia. Hay colágenos que no, que son colágenos fibrilares, en forma de fibra. Hay colágenos, hay fibras elásticas, como la elastina. Hay fibras reticulares, como la reticulina. ¿Está bien? Fibras que componen el tejido conectivo, que compone la matriz extracelular. En la diapositiva previa, que era esta, nosotros veíamos, bueno, de a poquito, en la diapositiva previa nosotros veíamos, a ver acá, en todo se ve, pero en esta se ve perfecto. En esta se ve perfecto, por ejemplo, las proteínas fibrilares.
Esos pelos que se ven ahí son proteínas que son principalmente fibras de colágeno y elastina, estas fibras que están acá. Cuanto mayor cantidad de colágeno tiene un tejido conectivo, es más denso el tejido conectivo. Un tejido conectivo bien denso que uno puede en el que puede pensar, donde prácticamente hay tejido conectivo solo, es un ligamento. Los ligamentos están hechos prácticamente de tejido conectivo. ¿De qué tipo de tejido conectivo? Del denso. ¿Qué tiene el tejido conectivo denso en cantidad? Fibras de colágeno. Entonces, un ligamento, usted va a decir, pero yo nunca vi un ligamento. ¿Vieron ligamentos? Los ligamentos, por ahí los vieron en dibujo, está bien, como estructuras blanquecinas que unen un hueso con otro. Pero vieron seguramente ligamentos porque cuando cortan el pollo que está crudo, no pueden separar, por ejemplo, la pata del muslo. Eso es porque hay ligamentos que lo están sosteniendo. Son cintas blancas que están sosteniendo un hueso con otro. Entonces uno las corta, hace track y se cortan los ligamentos y entonces uno puede separar la pata del muslo. Bueno, en el ligamento hay gran cantidad de fibras de colágeno. O pueden haber tejidos conjuntivos que tengan mayor cantidad, que en vez de fibras de colágeno, tengan mayor cantidad de fibras elásticas, que tengan mayor cantidad de elastina, por ejemplo. Entonces, el tejido conectivo va a ser más elástico. ¿Está bien? Si el tejido conectivo tiene una mezcla de ambos, se dice que el tejido conectivo es reticular. O sea que tenemos tejidos conectivos que tienen características que están relacionadas con la cantidad y el tipo de fibras que tienen. Bien. Bien. Una vez dicho esto, entonces digo, los tejidos conectivos que tienen gran cantidad de fibra reticular son tejidos elásticos y se llaman tejidos conectivos laxos. O sea que el tejido conectivo laxo es un tejido conectivo que tiene gran cantidad de fibras reticulares. El tejido conectivo laxo. Puede ser tejido conectivo laxo cuando ustedes compran carne y separan la carne, por ejemplo, separan dos grupos musculares de la carne, separan y ustedes ven que se forma como una especie de malla y se separa y queda como estirándose una cosa blanca hasta que se separa del todo. Eso es tejido conectivo laxo. El tejido conectivo que tiene gran cantidad de fibra elástica. Tejido conectivo laxo. El adiposo es un tejido conectivo en el que lo que predomina es la célula adiposa. Eso habíamos dicho el otro día. El tejido adiposo es un tipo de tejido conectivo en el cual predomina la célula adiposa. Fíjense que acá se ven perfectamente una célula adiposa pegada a la otra, y eso hace que yo no pueda ver prácticamente nada entre ellas. Pareciera que hasta se desapareció la sustancia fundamental. Sin embargo, esto es un pedacito, y en otros pedacitos uno puede ver las células entre ellas, aparecen otras células del tejido conectivo, y aparecen el extracelular del tejido conectivo. Pero el tejido conectivo que es rico en adipocitos se llama tejido adiposo. Por ejemplo, el que encontramos debajo de la piel. ¿Está bien? Es el tejido conectivo tan temido. A ver, acá me preguntan, ¿cuál predomina en el laxo? La fibra en el laxo. Ahí estamos. Espere que estoy acomodando ahí. Acomodo una cosa y se me deshace otra. En el tejido conectivo laxo hay fibras en gran cantidad, fibra elástica y fibra reticular. Pero la elástica, en el laxo, predomina la fibra elástica. ¿Está bien?
En el laxo predomina la elástica. Bien, esa es la respuesta para Abril Mancedo, que pregunta aquí. Y Luisina Sosa pregunta lo mismo. Bueno, entonces, para tejido conectivo laxo, gran cantidad de fibra elástica y reticular. Es tejido conectivo que uno lo puede desarmar. Un tendón, por ejemplo, es tejido conectivo denso. Un ligamento es tejido conectivo denso. Es una estructura que uno la puede tironear y cuesta romperla, no la puede romper. El tejido conectivo laxo, uno lo separa, se llama laxo o areolar también se llama laxo o areolar. El tejido conectivo laxo se abre como si fuera, queda como si uno lo va abriendo y se van soltando las fibras. Uno tiene que hacer poca fuerza para separarlo. ¿Está bien? El tejido conectivo laxo, porque tiene gran cantidad de fibras elásticas y algunas reticulares también tienen. O sea, no tiene tanta fibra colágena. Perfecto. Claro, el tejido elástico es lo mismo que decir laxo. ¿Está bien? Tejido elástico es lo mismo que decir laxo. Conectivo laxo, gran cantidad de fibra elástica, un poco menos de reticular. Lo que no tiene el laxo es colágeno. O tiene poquito, tiene muy poquito colágeno. Esa es o sea, la idea es, si tiene muy poquito colágeno, es laxo. ¿Está bien? Menos cantidad reticular. ¿Qué provoca el colágeno? Acá pregunta Avi, ¿qué provoca el colágeno? Pero no entiendo la pregunta. ¿Qué provoca en qué sentido? O por ahí me está preguntando quién lo sintetiza el colágeno. Si la pregunta es quién sintetiza el colágeno, la fibra del tejido conectivo, la célula del tejido conectivo, a la que llamamos fibroblasto. Si me pregunta qué provoca el colágeno de daño, no provoca supuestamente, o sea, no sé a qué se refiere si el colágeno que uno aplica, si el colágeno está en nuestro cuerpo. Es parte integrante de nosotros, ¿no? Como provocar no tendría que provocar nada, es decir, se supone que es parte integrante de nosotros. Esa pregunta sería como preguntar ¿qué provoca un glóbulo rojo? No sé, está ahí, no sé. Ahora, si la pregunta es ¿qué puede provocar la colocación de glóbulos rojos? Bueno, si los glóbulos rojos no son compatibles conmigo, puede provocarme una reacción anafiláctica, pero no entiendo bien la pregunta a qué se refiere. De todas maneras, el colágeno, si es quien lo fabrica el fibroblasto, que es la célula más abundante del tejido conectivo. ¿Qué provoca el colágeno? ¿Qué aporta el colágeno al tejido? La estructura de ese tejido, es la estructura. Es como la gelatina, ahora la gelatina adentro está surcada por un andamio de colágeno. Eso le da estructura, le da resistencia, ¿está bien? Lo hace más resistente. Perfecto. ¿Qué aporta el colágeno al tejido? Ahí está. ¿Qué aporta el tejido? Hasta ahí vamos. El colágeno no brinda un poco de rigidez. Claro, rigidez, la palabra es más solidez que rigidez sería por ahí. No lo hace rígido. Rígido sería algo que se hace, que se hace más, más fracturable, digamos, algo rígido. Lo que lo hace es más resistente. ¿Está bien? Por ejemplo, un tendón tiene un poco menos de colágeno que un ligamento. El ligamento prácticamente no se estira. El tendón tiene cierta capacidad de estiramiento. ¿Está bien? Bien. O sea que vuelve algo más tenso. Bueno, está bien, vuelve algo más tenso, algo está bien, puede ser. Es el sostén, claro, es el sostén y le da esa consistencia al tejido. Es un sostén y le da consistencia al tejido. Acá me aparece que en 10 minutos se corta, repito, se corta, esperamos 10 minutos y retomamos la charla. Entonces, sostén, perfecto, gracias, perfecto, listo, de nada.
Seguimos adelante entonces. Ahí está. Tejido adiposo entonces puede ser, decíamos, laxo, el tejido conjuntivo puede ser laxo, puede ser adiposo, habíamos dicho. El tejido reticular es aquel en el que predominan las fibras reticulares. Reticular, la palabra reticular viene de retículo viene de red. Un retículo es una red. Cuando uno habla de fibras reticulares, habla de fibras que forman redes. También siguen siendo estructura de esa matriz. O sea, el colágeno es estructura de la matriz. La fibra reticular es estructura de la matriz y la fibra elástica es también estructura de la matriz. O sea que estamos hablando siempre de estructura de la matriz. Lo que decimos es que cuanto mayor componente de colágeno tiene, la matriz es más resistente. Cuanto menor cantidad de colágeno, menor resistencia. Cuanto mayor cantidad de tejido elástico tiene, más laxo es. Y después, en intermedio, queda el reticular, que sería que tiene más fibras reticulares, es un intermedio entre lo laxo areolar y lo denso. Ahí está reticular, y ahí viene el denso. Bueno, el denso no está, pero el denso es el que vimos antes, el que les mostré primero, el que tenía gran cantidad de colágeno, el primero de todos que vimos. Entonces tengo tejido reticular, tengo tejido laxo, tengo tejido denso. ¿Está bien? Luego tengo un tipo especializado que es el tejido adiposo. Estos tejidos, laxo, adiposo, reticular y denso, estos tejidos se encuentran formando parte de todos los órganos prácticamente. De prácticamente todos los órganos. Todos los órganos prácticamente tienen estos tejidos conjuntivos. La estructura que forma porque ¿para qué sirven estos tejidos? Para dar estructura general al órgano. Es lo que hace que el órgano, que las células funcionales del órgano estén como atrapadas en estos tejidos conjuntivos, y eso permita que tenga una función el órgano. Entonces, estos tejidos conectivos están en todos lados. El ejemplo más común es el músculo, que uno lo puede imaginar. Es todo eso blanco del músculo que habíamos hablado el otro día. Cuando decíamos, ¿qué es lo blanco del músculo? Son estas cosas, el tejido conectivo. ¿Está bien? Bueno, algunos van a decir, bueno, pero cuando uno come y el músculo también aparece cartílago. Bueno, está bien, pero eso no es de músculo. Eso no tiene nada que ver. Todo lo que uno come de músculo son el músculo y lo rojo del músculo, la aponeurosis del músculo y el tendón, que es tejido conectivo denso. La red, ese tejido que uno lo separa y es el tejido conectivo laxo, y el tejido conectivo reticular que está dentro entre las propias fibras. Eso es lo que uno come de lo blanco de la carne. ¿Está bien? Bueno, en otros órganos hay esto, sí. En un hígado hay tejido conjuntivo, sí hay tejido conjuntivo. Es decir, los tejidos conjuntivos están en muchos órganos. ¿Está bien? Y luego hay tejidos conectivos especializados, ¿sí?, que se corresponden con estructuras específicas. Por ejemplo, la sangre, ese líquido sangre, es un tejido conectivo. Ese no tiene fibras en su constitución. ¿Está bien? Ese no tiene fibras. Y no tiene gran cantidad de glucosaminoglucanos ni proteoglucanos en su constitución. ¿Está bien? Es un tejido especial, que se lo clasifica dentro de los tejidos conectivos. También, otro tejido conectivo especializado es el cartílago, o tejido cartilaginoso. Los cartílagos. Esos son tejidos especializados. Por eso decía, el cartílago es aparte del músculo. Puede estar pegado al músculo o al hueso, pero los tejidos cartilaginosos son tejidos conectivos. Después, más adelante, vamos a ver los tipos de cartílago que hay. ¿Sí? Hay 3 tipos de cartílago, pero eso no lo vamos a ver ahora. Por ahora simplemente mencionamos al cartílago dentro de los tipos de tejido conectivo que existen. Tejido conectivo, cartílago. Muy bien. El cartílago tiene una sustancia fundamental. La sustancia fundamental del cartílago tiene gran cantidad de glucosaminoglucanos. ¿Está bien? Y de acuerdo al tipo del cartílago que estemos hablando, tiene mayor cantidad de fibras reticulares o de fibras colágenas.
pero el colágeno que forma el cartílago no es el mismo que forma el colágeno que forma el tejido conectivo laxo, por ejemplo. No es lo mismo. Es decir, el tejido cartilaginoso tiene un colágeno especial. Hay 18 tipos diferentes de colágeno. Entonces, tiene un colágeno especial. Y hay distintos cartílagos, distintos tipos, hay 3 tipos diferentes de cartílagos, que se los clasifica de acuerdo a la constitución en sí, de su matriz extracelular. La célula propia del cartílago es el condrocito. Esa es la célula propia del cartílago. En este caso, el fibroblasto existe, pero quien fabrica la sustancia fundamental principalmente es el condrocito. Otro tipo de tejido conjuntivo es el tejido óseo, cuya matriz extracelular tiene una característica especial, y es que tiene la capacidad de mineralizarse. ¿Está bien? La matriz extracelular del tejido óseo se puede mineralizar. Inicialmente el tejido óseo se conforma como un cartílago especial, que se le da el nombre también de cartílago óseo, es como un cartílago, y después ese cartílago, que no es un cartílago verdadero porque es hueso futuro, esa matriz se mineraliza. Y ahí la célula, en vez de llamarse condrocito o fibroblasto, la célula se llama osteocito. Entonces, los osteocitos son las células del tejido óseo. También es un tejido conjuntivo especializado. ¿Está bien? Tiene mayormente la matriz extracelular mineralizada. Son cosas diferentes dentro de los tejidos conectivos. Existe otro tejido conectivo que no está acá anotado, que es el tejido hematopoyético o hemopoyético. Ese tejido constituye lo que se llama la médula ósea, es el sitio donde se fabrican las células de la sangre. ¿Está bien? Tejido hematopoyético. Y otro tejido conjuntivo es el tejido linfático. El tejido linfático es un tejido conjuntivo predominante en lo que llamamos los órganos linfáticos, que ya los vamos a estudiar más adelante, y cuya célula principal es el linfocito. Pero que después, cuando veamos los linfáticos, lo vamos a rever. Entonces ahí tenemos los tipos diferentes de tejidos conjuntivos. Nos vamos al tejido muscular. El tejido muscular. Bueno, el tejido muscular dijimos que es contráctil. El tejido muscular era contráctil, tiene escasa sustancia intercelular. La mayoría del tejido muscular no se replica, la mayoría hay 3 tipos de tejidos musculares, 2 no se replican y 1 tiene capacidad para replicarse. Son células excitables, habíamos dicho. Bien. Escasa sustancia intercelular también, bueno, el tejido muscular. Las células del tejido muscular son alargadas, y existen básicamente 3 tipos de tejidos musculares. Ahí dice, 3 tipos de tejidos musculares. Tengo el tejido muscular, vamos a hacerlo de otra manera. Cuando uno mira en el microscopio el tejido muscular, hay 3 tipos de tejidos musculares, y arranco de esta manera. Cuando uno mira en el microscopio el tejido muscular, en el microscopio puede verse, el músculo, los músculos se ven como tiras que están una al lado de las otras, ahora les muestro, y esas tiras están surcadas por unas bandas. Se los esquematizo, después lo vamos a ver, no es que no lo vamos a ver. Cuando uno mira en el microscopio, el tejido se ve esquemáticamente como esto. Tiras que corresponden a fibras musculares surcadas por bandas. ¿Sí? Puede ver eso. Cuando ve eso se interpretó que esas bandas eran estrías, ¿está bien? O como unas rajaduras, unas estrías. Entonces, el tejido muscular se lo denominó estría.